Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a aprender una técnica de patchwork para principiantes. Os voy a enseñar a unir cuadros de tela de una manera fácil y divertida. Vamos a hacer este alfiletero de patchwork. Y para mí nunca son suficientes alfileteros, así que vamos a por otro. Materiales que vamos a necesitar. Para empezar, y una de las cosas más importantes, es la entretela fleselina cuadriculada, que con ella vamos a aprender a hacer esta técnica tan divertida. Un poquito de lino, hilo para bordar, que yo he utilizado el de quilting, podemos utilizar uno de bordar, guata para rellenar, un botón y un botón tapapuntos. Y luego unas telas que coordinen, que nosotros hemos utilizado esta colección tan bonita que nos acaba de llegar. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, para empezar lo que he hecho es cortar un cuadrado de 19 cuadritos por 19 cuadritos de este tipo de entretela cuadriculada, que nos va a ayudar un montón. Me he sacado un patroncito y tenemos que cortar un total de 16 unidades. Entonces yo he elegido estas telas románticas que me encantan, y vamos a hacer esta combinación. Un total de 7 diferentes colores, podéis poner 7, 8 como queráis, ¿vale? Pero yo, como he elegido esta combinación, pues he elegido 7. Hay que cortar unos cuadraditos de 4 por 4. Lo ponemos aquí y cortamos. En realidad me faltan 2 piezas, ¿vale? Porque en realidad son 16 unidades de esta. Lo que pasa es que he cortado 14, he cortado 2 de cada y ahora veré cuál me pide. ¿Vale? Me faltan 2, que ahora decidiremos cuál poner. Para preparar esto lo vamos a utilizar con este pegamento de Gutermann, que yo lo utilizo para superficies grandes, para preparar trabajos así, y nos va a venir súper bien. Y mirad lo que he hecho. Por aquí es por donde vamos a coser, ¿vale? Entonces vamos a ir pegando. Yo me he hecho unos pequeños cuadrículas. Estas cruces de aquí es donde vamos a pegar las telitas, que se van a unir en esta zona, y este de cuadro a cuadro por detrás es donde vamos a coser. Ahora lo vais a ver. Vamos a ir pegando y vamos a ir viendo qué nos pide y cómo ponerlo, ¿vale? ¿Veis? Como la mitad del cuadro se os tiene que quedar siempre libre, porque el siguiente va a ocupar esa zona, y aquí también, y arriba también, ¿vale? Entonces, así, que os quede siempre medio cuadro libre. Vale. Ponemos un pelín de cola aquí y pegamos. Ahí. Ya tenemos uno pegadito. Vale, ahora voy a montarlo un poco todo y así veo qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Bueno, después de haber jugado aquí con las combinaciones y tal, ya la tenemos. Entonces ya podemos seguir pegando. Lo apartamos un poquito para no perder la línea. Vamos a hacer una línea y luego otra, para no equivocarme, ¿vale? Porque siempre tiene que quedarse la mitad del cuadro vacío, para que tú puedas meter la otra y luego no montes ni hagas nada raro, ¿vale? Es muy fácil, no puedes invadir así montando, ¿vale? Tiene que quedarse parejo, ahí, para que cuando tú hagas la costura por dentro la pilles perfecta, ¿vale? Incluso si dejáramos un espacio en medio, casi que mejor. Pero bueno, no quiero complicaros, con que quede a ras ya me vale, que no monte. Así. Es una manera para las personas que empiezan a hacer patchwork perfecta, para que no se equivoquen ni tengan problemas a la hora de que nos coincidan los picos y todo eso. Muy bien, vamos a por la siguiente. Esta ya así. Esta de aquí le he dejado un poquito de orilla, se me ha ido un poquito, pero no importa porque esta esquina va a desaparecer, ¿vale? Cuando la redondeemos. Entonces el fallito he intentado ponerlo en la esquinita. Muy bien, pues ya lo tendríamos. ¿Veis? Es una forma muy chula de ver lo que es la labor, cómo va a quedar. ¿Veis? No hay riesgo. No hay riesgo porque está todo tan claro que no os podéis equivocar. Vale, ahora lo que vamos a hacer es doblamos
justo por aquí, que es lo que os decía yo, y tenemos que coser justo por esta línea, cogiendo justo la de atrás, ¿veis? Como dobláis justo por la mitad, pues no os vais a equivocar. Vais a coser por aquí y por aquí se os va a quedar por la línea. Y vamos a hacer todas las tiras. Esta tira, esta tira, esta tira. ¿Vale? Y a continuación, cuando tengamos estas tres, vamos a hacer justo las otras tres. ¿Vale? ¿Cómo hay que coserlo? Pues aquí no hay que hacerlo ni a patilla, ni a cuarto de pulgada, ni... Simplemente vais a hacerlo por la línea. Y es súper fácil porque como hacéis coincidir aquí y aquí, simplemente llevarlo hasta el final. Bueno, vamos a pasar unos pespuntes a máquina y volvemos. Pues ya hemos hecho uno de los laditos, ¿veis? Por aquí, al pasarlo por aquí, queda justo por aquí. ¿Veis? Hemos hecho estas tres. ¿Y ahora qué hacemos? Con ayuda de la plancha o del rodillo, ¿vale? Vamos a sentar la costura, todas las vamos a hacer hacia el mismo lado. Ya las tenemos asentaditas. Ahora vamos a coser esta y esta, ¿vale? Doblamos así. Como las tenemos asentaditas para este lado, pues con la máquina no nos va a molestar para nada la costura. La vamos a sentar hacia acá, ¿vale? Vamos a coser estos tres pespuntes y volvemos. Bueno, ya tendríamos este ladito. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a sentar las costuras siempre para el mismo lado. Para acá. Aunque en este caso no es tan importante, pero bueno, vamos a sentarlas para el mismo lado. Ya lo tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer es la formita redonda. Con ayuda del patrón vamos a ponerlo cada uno en sus marcas. Ahí, ahí, ahí. Buscando el centro. Y vamos a recortar más costura. Quiere decir que nos vamos a ir a este filito y le vamos a dejar medio centímetro de costura por todo el contorno. Lo podéis marcar y luego recortar, o directamente, si tenéis buen pulso, lo recortáis y ya. Muy bien, pues ya lo tendríamos recortadito. Vamos a reservar el patrón ahí. Y vamos a reservar el círculo porque ahora vamos a trabajar con lo que es la parte de abajo, que la vamos a hacer de lino. Bueno, vamos a aprovechar para recortar también lo que es el círculo de lino, el que va justo debajo. Porque esta pieza va arriba y en la parte de abajo vamos a poner una pieza de lino. Entonces ponemos el círculo y lo recortamos con aproximadamente medio centímetro de margen de costura. Ya tendríamos el circulito. Que ahora vamos a cortar lo que es la parte de abajo de cuadrícula. Pero no vamos a recortarlo redondo, lo vamos a recortar cuadrado. Y una vez que lo tengamos pegadito, ya lo recortamos. Ahora veréis. A esto le vamos a poner un poquito de pegamento para que no se nos mueva. Con la cuadrícula hacia abajo, ¿vale? Para que nos sirva luego a la hora de coser, esa referencia nos va a hacer mucho apaño, ¿vale? La ponemos aquí. Y en la máquina le vamos a pasar un pespunte al filito para que ya se quede afianzado. Esto por un lado. Y ahora por otro lado vamos a cortar una tira. Este es mi prototipo. Esta tira sería doble, ¿vale? Que he escrito doblar por aquí. Quiere decir que aquí doblaríamos la tela para que la tira de abajo nos salga entera. Y le vamos a dejar margen de costura aquí, aquí y aquí, ¿vale? Yo como lo tengo ya calculado, para que no os volváis locas, la figura tiene que medir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrículas de ancho, o sea de alto, porque la tela va a ser como esto, ¿vale? Entonces es o como esto más costura, o os venís a esta pieza y contáis los cuadros que yo os he dicho, que serían
de alto 6 y de aquí 40 cuadritos de esta zona y medio por aquí y medio por aquí, que en realidad serían 41, ¿vale? Lo que pasa que a mí me ha quedado justo medio, porque justo medio es el que voy a coser seguramente cuando lo cierre, ¿vale? O sea, 40 con un medio y un medio a cada lado, o 41, como queráis, ¿vale? Vale, pues entonces ahora vamos a cortar. Es que es más fácil sacarlo con esta, entonces vamos a sacarla con esta y ya está. Mucho más sencillo de cuadrado y todo, porque ya está cuadrado, ¿vale? Vamos a pegarle un poquito de pegamento también para afianzarlo un poquito. Esto es un pegamento temporal, ¿eh? Esto simplemente como para preparar una labor, pero no, luego se va, ¿vale? Vale. Lo ponemos aquí, recortamos, aunque luego vamos a recortar más, pero bueno, vamos a recortar un poco así a grosso modo. Vale, ahora lo que vamos a hacer es pasar un pespunte justo por el filito de la entretela, esta cuadriculada, todo el contorno, y en el circulito por la parte de lo que es la tela, ¿vale? Vamos a pasarle un pespuntito. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es recortar al filo. Y con esta vamos a hacer lo mismo. Cortamos al filo, porque cortando la tira, como os he dicho, con las cuadrículas que os he dicho, ya está incluido el margen de costura, ¿vale? De todas maneras, yo en el enlace os pondré el patrón, el otro patrón, ¿vale? Que es más costura, por si no lo hacéis con el papel cuadriculado, ¿vale? Para que no os liéis. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Ahora voy a darle un toquecito de plancha y voy a planchar esta pieza justo por la mitad para que se me quede una pequeña marca ahí y yo pueda escribir lo que es el texto y que me quede rectito, ¿vale? Bueno, vamos a planchar esta así un poquito y vamos a hacer unos piquetitos que nos quede cuadradito el cuadro, que no lo pongamos torcido. Vamos a ponerlo justo ahí por la costurita. Pequeño piquetito aquí, otro piquetito aquí y ahora justo en el otro extremo lo mismo, uno por aquí y uno por aquí, chiquitín, ¿vale? Así. Mirad lo que he hecho, es que es nada, ¿vale? Como una marquita que yo me hago, ¿vale? Lo vamos a reservar y ahora vamos a planchar la tira un poquito y la vamos a planchar justo por la mitad para que se me quede la marquita ahí. Esto es simplemente para yo poder escribir y saber dónde está el centro, ¿vale? Para delimitar un poquito simplemente, ¿vale? Ahora vamos a escribir el texto. Digamos que la mitad de esto sería esta, justo el cuadro, ¿veis? Lo bueno de la cuadrícula, que lo tenemos muy claro. Vale, yo voy a poner algo en inglés, ¿vale? Vosotros podéis poner lo que queráis, pero yo voy a poner en inglés. Voy a partir de aquí con un corazón, así alargadito, que me gusta mucho. Incluso lo voy a subir un poquito de un lado más que de otro para que quede más rústico. Y ahora voy a poner aquí Sewing with Love, ¿vale? Al tener la marca, pues es muy fácil, no nos vamos a torcer. Sewing with Love, por un lado. Y por el otro voy a poner o Sewing Forever o I Love Sewing. No, voy a poner Sewing Forever, ¿vale? Así va a quedar. Muy bien. Pues ahora esto lo vamos a hacer en punto atrás, en un color o granate o rojo.
Muy bien, pues yo he elegido un rojo cereza, ¿vale? Porque las telas son así como muy rojo cereza, ¿vale? Vamos a hacerlo a punto atrás. Vamos a ver, el punto atrás, ¿cómo se hace? Para la que no sepa, empezamos un poquito adelante y vamos hacia atrás. Y luego avanzamos una puntadita y volvemos a nuestro punto de inicio. Ahí. Todo el rato pinchando en nuestro punto de inicio. Ahí. Así. No muy grande porque tenemos que hacer giros. Y si hacemos giros con una puntada grande, pues queda muy fea, ¿vale? Pero básicamente es eso. Mira. Esto luego se va cuando se seca. Bueno, vamos a bordar todo el texto y luego seguimos el siguiente paso. Bueno, seguimos cosiendo. No os he dicho el color, yo he utilizado este, ¿vale? Si tenéis hilo de bordar, pues de bordar. Pero yo estoy utilizando este, el color 2453 de quilting, ¿vale? Vamos a hacer ahora el corazón. Para hacer el corazón empezamos cosiendo un puntito en lo que es la puntita del corazón y vamos a ir creciendo cada vez más grande la puntadita. Bueno, ya tenemos el corazón. Vamos a seguir con el siguiente texto. Vale, y ya vamos terminando. Solo nos falta la S. Bueno, ya tenemos bordadito en lo que es el texto que queríamos poner. Y tenemos por otro lado la parte de arriba y la parte de abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta pieza justo por esta línea, ¿vale? Como medio cuadro por aquí y otro medio cuadro por aquí. Vamos a la máquina y lo cerramos. Y ahora lo vamos a preparar primero en esta y luego en esta, ¿vale? Vamos a coser y volvemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es abrir la costurita de esta manera y vamos a hacer la división de 4 partes. La primera ya la tenemos, que es esta. La segunda es esta, que además coincide justo con los cuadritos, ¿vale? La marcamos arriba y abajo. Un piquetito chiquitín, chiquitín, ¿eh? Y luego otra en este cuadrito y en este cuadrito. Y por la parte de abajo igual, claro. Podemos empezar por arriba o por abajo, por donde queráis, pero vamos a empezar por la parte de arriba. Y tenemos que hacerlo de esta manera. Vamos a hacer coincidir cada uno de los piquetes en su sitio. Este con este, este con este. A ver, esto no es complicado, pero yo recomiendo para la persona que nunca haya puesto algo así en círculo, que lo hilvane primero, ¿vale? Para que no le quede ningún pellizquito en la zona. ¿Vale? Yo lo voy a pasar directamente, pero yo os propongo que lo hilvanéis. Bueno, voy a ir a la máquina y lo voy a pasar. Bueno, ya lo tenemos pasado y lo que hacemos es darle la vuelta para comprobar que no tengamos ningún plieguecito ni ninguna cosa rara. Bueno, lo vamos a hacer de la misma manera. La única diferencia es que en esta ocasión tenemos que dejarle una pequeña aberturita para dar la vuelta y para rellenar, por supuesto. Vamos a dejarle una aberturita como de unos 3-4 centímetros. ¿Vale? Vamos a la máquina a coser y volvemos. Vamos a dar la vuelta a todo, a ver cómo ha quedado. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es rellenar de guata. Y luego lo cerraremos, plancharemos bien y haremos las cruces.
tenemos que darle con la planchita lo que es en la base así un poquito y en estas formas de aquí. Hacer mucho hincapié en estas formas, por arriba, por abajo y así, para que se quede perfecto lo que es el cantito, ¿vale? Ahora con ayuda de un boli de fricción vamos a ir haciendo lo que son las crucecitas. Muy bien, pues ahora nos toca coser. Vamos a ir haciéndole las crucecitas por arriba y por abajo. Bueno, y vamos ya con el trabajo final, que es ponerle el botoncito. Bueno, chicas, ya lo tenemos terminadito. No sé si a vosotros os pasa, pero yo nunca tengo suficientes alfileteros. Los tengo grandes, pequeños y de formas diversas. Y como no, este va a formar parte de mi colección. Espero que os haya gustado este trabajo, hecho con tanto amor, y os animéis a hacerlo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, además de darle me gusta y dejarnos vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarnos otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!